Buenos días, tardes o noches. Yo soy Javier Cabrera, preparador de la Cátedra de Farmacología y hoy me corresponde hablar acerca de farmacocinética clínica. Con respecto al índice de contenidos, básicamente tener en cuenta que cuando hablamos de farmacocinética clínica hablamos esencialmente de ese tema integrativo que nos permite ver cómo se representa en gráficas los distintos procesos farmacocinéticos que experimenta el fármaco cuando es administrado. Básicamente es un resumen o una especie de integración de lo que ustedes vieron con René en la prepa anterior sobre ADME. Bien, vamos a partir que desde el punto de vista de farmacocinética clínica nosotros vemos el cuerpo como un gran recipiente de agua. Imagínense un jarrón que tiene 48 litros de agua. Bueno, básicamente eso es el cuerpo. Ese jarrón, entonces a ese jarrón nosotros le vamos a colocar el fármaco y el fármaco se va a distribuir dependiendo de sus propiedades farmacocinéticas. Entonces, dependiendo de esa distribución, dentro de ese jarrón nosotros podemos observar hasta 3 compartimientos. Tenemos un compartimiento central, donde encontramos el sistema nervioso central, el corazón, los riñones y el hígado y los pulmones. Importante quedarse con estos dos, los riñones y el hígado, porque esto nos dice que los órganos de eliminación de nuestro cuerpo se encuentran en el compartimiento central y por lo tanto para que el fármaco sea eliminado, él tiene que estar en el compartimiento central porque desde allí él va a ser accesible pues para los órganos de eliminación. El compartimiento periférico superficial es el compartimiento que está representado por los órganos que están menos irrigados en nuestra economía: músculo, piel, tejido adiposo, el tejido de sostén, etc. Y por último tenemos el compartimiento periférico profundo, que está representado por aquellos órganos de la economía donde se depositan algunos fármacos, por ejemplo las tetraciclinas que se depositan en el hueso. Ahora, tenemos fármacos que tienen un modelo de distribución de un solo compartimiento, es decir, son aquellos fármacos que se distribuyen rápidamente y de forma homogénea en todos los compartimientos del cuerpo y por lo tanto pareciera que se están distribuyendo en un único compartimiento. En este caso, la representación esquemática consiste en que aplicamos el fármaco por vía intravenosa, por lo tanto este se va a distribuir y después se va a ir eliminando a una velocidad que depende de su constante de eliminación. Vamos a verlo en una gráfica, fíjense. Si nosotros le administramos el fármaco a este individuo y después vamos tomando las concentraciones plasmáticas a las 2, a las 4 horas, a las 6 horas, etcétera, vamos a representar esta gráfica aritmética. Si esto lo pasamos a una graficación semilogarítmica, vamos a obtener una línea recta. ¿Okay? Esta línea recta nosotros nos está hablando que el proceso de disminución de las concentraciones plasmáticas del fármaco está ocurriendo de forma constante. Y como está ocurriendo de forma constante, entonces depende de un único proceso que va a ser la eliminación. Es decir, que la distribución no está representada. La distribución no está representada en esta gráfica, únicamente está representada la eliminación. ¿Por qué? Porque estos fármacos que se distribuyen según un modelo monocompartimental se distribuyen tan rápido, de forma tan homogénea en todos los tejidos, que entonces eso no queda representado en la gráfica porque ocurre de una forma muy rápida. Lo único que queda representado es entonces la eliminación del fármaco siguiendo la constante de eliminación del mismo. Los fármacos que tienen un modelo de 2 compartimientos se distribuyen de una forma más heterogénea, se distribuyen inicialmente rápido en el compartimiento central, que está formado por los órganos más vascularizados de la economía, y luego desde allí se va distribuyendo lentamente hacia el compartimiento periférico y se establece un estado de equilibrio entre ambos compartimientos, es decir, que si las concentraciones en el compartimento periférico disminuyen, entonces el fármaco se va a desplazar desde el compartimento central al periférico, siguiendo su gradiente de concentración, y también ocurre lo mismo en viceversa. Si lo vemos entonces en una gráfica, fíjense que obtenemos una línea descendente quebrada. Tenemos primero un descenso rápido de las concentraciones plasmáticas del fármaco, que depende entonces de la sumatoria de dos procesos que están interviniendo. Primero, la distribución desde el compartimento central al periférico, y segundo, la eliminación del fármaco. Después, la curva cambia de dirección y se va haciendo más acostada hasta que finalmente llega al final de la curva. Aquí, a partir de este punto, nosotros podemos decir que ya el fármaco terminó de distribuirse. Aquí ya el fármaco terminó de distribuirse, ya se encuentra en concentraciones equivalentes en el compartimento central y el periférico, y ahora lo único que queda es el proceso de eliminación del fármaco. Por eso obtenemos una curva así. Se puede trazar una línea, o sea, se puede continuar la dirección de esta línea recta y llevarla hacia el eje de las Y, que aquí correspondería a 10 miligramos sobre litro de teofilina.
Si nosotros hacemos eso, obtenemos un valor que es la llamada concentración plasmática en tiempo cero, que sería básicamente la concentración plasmática del fármaco que obtenemos en el momento en el cual ha terminado su distribución. Ese valor es de utilidad para los fármacos que tienen este tipo de modelo de distribución porque es el que vamos a usar de referencia para calcular el volumen de distribución aparente, que sería básicamente el volumen de distribución del fármaco una vez este ya ha terminado de distribuirse en los distintos compartimientos. Y eso es importante porque los fármacos que tienen este tipo de modelo no pueden utilizar el volumen de distribución general del fármaco para calcular la dosis, porque si nosotros hiciéramos eso, entonces estaríamos sobrecargando el compartimiento central de fármaco. Nosotros tenemos que utilizar entonces la concentración plasmática en tiempo cero de referencia, porque es la que verdaderamente va a tomar como base el momento en el cual el fármaco ya se ha distribuido en todos los tejidos del cuerpo. Y de esa manera vamos a evitar sobrecargar al compartimiento central de fármaco. La vía media de eliminación, que como bien sabrán ustedes, es básicamente el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco presente en sangre o en el cuerpo. O directamente podemos decir también el tiempo necesario para disminuir la cantidad del fármaco presente en sangre o cuerpo a la mitad. Este parámetro farmacocinético es interesante porque si lo vemos en este cuadro, vemos que nosotros cada vez que cumplimos una vida media, lo que hacemos es eliminar el 50% del fármaco que está presente en el cuerpo o en la sangre. Entonces, como esto es una proporción, esencialmente lo que estamos haciendo es eliminar el 50 del 50 del 50 del 50. Es decir, fíjense, en la primera vida media yo elimino el 50% del fármaco presente en sangre, cool. Entonces estoy eliminando la mitad. En este caso yo administré 100 miligramos, pues entonces lo que me queda remanente del cuerpo va a ser 50, ¿ok? Yo eliminé la mitad. Pero a la segunda vida media yo voy a eliminar el 50 del 50%, es decir, 25. A la tercera voy a eliminar el 50 del 50 del 50, es decir, 12,5. A la cuarta voy a eliminar la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, es decir, 6,25. Y así consecutivamente. Entonces fíjense que la vida media siempre me va a hablar de una proporción del fármaco presente en el cuerpo o en la sangre que se está eliminando en una cierta cantidad de tiempo, ¿okay? O sea, es la cantidad de tiempo que yo necesito para eliminar el 50% del fármaco presente en la sangre o en el cuerpo. Por lo tanto, 2 vidas medias no significa que el 100% del fármaco se haya eliminado, porque no es así, no es que es 50 más 50, no. Es el 50 del 50 del 50 del 50 del 50. Entonces fíjense que a las 10 vidas medias a mí todavía me queda una cantidad del fármaco presente en el cuerpo. Me queda el 0,0975% del fármaco presente en el cuerpo. Desde el punto de vista clínico, entonces nosotros tomamos una cierta cantidad de vidas medias como valores de referencia. 4 vidas medias, nosotros lo vamos a tomar entonces como la cantidad que nosotros como médicos usamos en consideración para decir que la mayoría del fármaco se ha eliminado. O sea, a partir de este punto ya casi que la cantidad de fármaco que queda presente en el cuerpo, que fíjense que es el 6,25%, es despreciable y por lo tanto ya podemos decir que prácticamente todo el fármaco se eliminó del cuerpo, ¿no? Las 7 vidas medias es una cantidad de vidas medias que se usa sobre todo para calcular el parámetro de excreción urinaria, y 10 vidas medias es un valor que se usa más que nada en el entorno experimental para decir que verdaderamente ahora sí ya prácticamente todo el fármaco se eliminó. O sea, ya absolutamente todo el fármaco se eliminó del cuerpo. O sea, aún queda un poquito, queda un 0,0975, pero podemos decir que prácticamente ya se eliminó casi todo. Queda menos del 1% del fármaco. Ahora, la constante de eliminación, en contraparte a la vida media, es un parámetro que se usa más que nada en el ámbito experimental. Nosotros en la parte clínica no lo usamos mucho, pero es bueno tenerlo en cuenta, puesto que es el parámetro farmacocinético que de forma más fidedigna a nosotros nos dice qué tan rápido se está eliminando el fármaco. Desde el punto de vista de una gráfica, la constante de eliminación está representada por la pendiente de la recta de eliminación. O sea, yo saco la pendiente de acá y eso me da la constante de eliminación. Desde el punto de vista ya matemático, nosotros la constante de eliminación la vamos a expresar bien sea en porcentajes, es decir, por ejemplo 10%, o bien lo vamos a expresar en una fracción, es decir, 0,1 horas a la menos 1. Eso lo que nos quiere decir es que por cada hora 10% del fármaco está siendo eliminado. Ojo, 10% del fármaco circulante. Muy importante tener en cuenta eso, porque la definición de constante de eliminación, que seguramente ustedes ya vieron con René, es la proporción o el porcentaje del fármaco circulante eliminado por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. ¿Okay?
El clearance sistémico, en líneas generales, lo que nosotros nos dice es que es el volumen de plasma o de sangre que es depurado del fármaco por unidad de tiempo. ¿Okay? O sea, por ejemplo, 250 mililitros por hora. Cada hora, 250 mililitros de plasma son depurados del fármaco. Ojo, eso no quiere decir que en esos 250 mililitros yo estoy eliminando todo el fármaco que está allí. En esos 250 mililitros puede haber, yo qué sé, 2 miligramos del fármaco y yo al final por cada hora, yo lo que estoy haciendo es eliminar apenas 1 miligramo de esos 250 mililitros, ¿ok? O sea, el clearance sistémico ahí me dice cuánto del plasma yo estoy depurando por unidad de tiempo del fármaco. No me dice cuánto del fármaco yo estoy eliminando por unidad de tiempo, pero de manera indirecta nos puede ayudar a calcular ese último punto. ¿Cómo? Haciendo relaciones. Ya vamos a hablar de eso, porque hay fórmulas que entonces integran estos parámetros farmacocinéticos y nos permiten saber qué tan rápido se está eliminando el fármaco, integrando entonces el volumen de distribución, integrando el clearance, pues entonces nos puede ayudar. Ya vamos a hablar de eso. Fíjense, aquí yo estoy básicamente integrando en un único cuadro el volumen de distribución del fármaco, el clearance y la constante de eliminación. Fíjense, este es un fármaco que tiene un volumen de distribución de 100 litros y la dosis que yo administré fue de 1000 miligramos. El clearance es de 10 litros por hora, es decir, que de estos 100 litros en los cuales está distribuido el fármaco, cada hora yo estoy depurando 10 litros. Y la constante de eliminación es de 0,1 horas a la menos 1, es decir, que por cada hora yo estoy eliminando 10% del fármaco circulante. Entonces, en este caso, en esta primera hora de 1000 miligramos, yo voy a eliminar 100 miligramos, que es el 10% de 1000. Ahora, por cada hora que va pasando, entonces, por ejemplo, aquí quedan 900, entonces el 10% de 900 van a ser 90, entonces ahora yo tengo como total eliminado 190, y así por las distintas horas que vayan pasando. Fíjense que a las 10 horas, en teoría, a las 10 horas yo podría pensar, ¿no? Si no supiera del todo bien del tema o si lo estuviera viendo por primera vez, que a las 10 horas yo voy a eliminar el 100% del fármaco porque es 10%, 10%, 10% y bueno, entonces 10 por 10 me da 100, entonces a las 10 horas yo debería tener el 100% del fármaco eliminado, pero no, porque la constante de eliminación se comporta igual que la vida media, es decir, que yo estoy eliminando es una proporción del fármaco circulante por unidad de tiempo, es decir, que yo estoy eliminando es el 10% del 10% del 10% del 10% y así consecutivamente. Por esa razón, a las 10 horas a mí me queda en el cuerpo 348,96 miligramos, voy a eliminar 34,89 y entonces voy a tener acumulado pues de eliminado del cuerpo 686,19. Eso quiere decir que de la dosis inicial todavía a mí me queda como 324, todavía me queda como 324 miligramos del fármaco a eliminar todavía. ¿Okay? El volumen de distribución del fármaco va, como ustedes ya saben, básicamente es el volumen en el cual el fármaco tiene que distribuirse para alcanzar una concentración igual en todos los compartimientos o para alcanzar una concentración igual a la concentración plasmática del fármaco. Esto ustedes ya lo vieron con René y sé que eso seguramente se los dio a profundidad, entonces aquí más que profundizar en ese aspecto, entonces lo que vamos a hacer es comenzar a comparar, a relacionar estos parámetros. Entonces, fíjense, de todas estas fórmulas que están aquí, la única que a mí me gustaría que ustedes guardaran en su cartera es esta última, que es el de vida media es igual a 0,7. Claro, este número lo estoy redondeando, ¿no? Que esto es el logaritmo natural del número 2 multiplicado por el volumen de distribución sobre el clearance sistémico. Entonces, esto a mí me permite calcular la vida media. Fíjense en este ejemplo. Este es un fármaco que tiene un volumen de distribución de 1000 y un clearance de 10. Si yo aplico la fórmula, me da una vida media de 70 minutos. Este fármaco que tiene un volumen de distribución de 500 y un clearance de 25 tiene una vida media de 14 minutos. Entonces, esto me está integrando, me está diciendo que mientras el fármaco tenga un volumen de distribución mientras el fármaco tenga un volumen de distribución más pequeño y un clearance más grande, la vida media va a ser más corta. Y si el fármaco tiene un volumen de distribución muy grande y un clearance muy pequeño, entonces la vida media va a ser más larga. O sea, ese sería el ejemplo de acá. Fíjense, este fármaco tiene un volumen de distribución inmenso, pero un clearance pequeño, entonces tiene una vida media larga. Y este tiene un volumen de distribución más pequeño y un clearance más grande, entonces tiene una vida media más corta.
Eso es importante porque entonces nos permite decir básicamente por lógica que el volumen de distribución influye mucho en la vida media del fármaco, influye mucho en el tiempo que tarda ese fármaco en ser eliminado de nuestro cuerpo, porque al final la vida media es el parámetro que nosotros como médicos generalmente usamos para saber qué tan rápido se elimina el fármaco del cuerpo. Por supuesto no es el más fidedigno, la constante de eliminación es más fidedigna, pero la constante de eliminación es más complicada, entonces para nosotros es más fácil tomar en cuenta la vida media. Y por eso, y eso es lógico, porque si un fármaco tiene un volumen de distribución muy alto, por ejemplo la cloroquina, que tiene un volumen de distribución de 13.000 litros en 70 kilogramos, ese es un fármaco que tiene una vida media extremadamente larga. La vida media de la cloroquina es de aproximadamente 9 días. La razón detrás de eso es porque como tiene un volumen de distribución tan grande, entonces él tarda mucho tiempo en ser depurado, y como tarda mucho tiempo en ser depurado, entonces su vida media es bastante larga. Ahora, todo lo que yo les acabo de explicar es básicamente cómo se ven las gráficas si nosotros administramos un fármaco por la vía vascular, intravascular, generalmente por la vía venosa. Y eso es importante porque nosotros allí estamos omitiendo un paso muy importante que es la absorción. Pero ¿qué pasa cuando nosotros administramos un fármaco por otra vía y tiene que ser absorbido? Bueno, vamos a obtener entonces una gráfica tal que así. Esta gráfica está representada por la vía oral, pero o sea, este tipo de gráfica también la podríamos observar por la administración intramuscular, por la administración subcutánea, etcétera. Pero usamos referencia a la vía oral porque es la vía universal de administración de medicamentos, es la preferida. Entonces, cuando nosotros administramos el fármaco inicialmente, fíjense que las concentraciones plasmáticas ascienden, ¿okay? Ascienden de manera progresiva, que es lo que está representado aquí con la línea A. La razón por la cual ocurre este ascenso es porque aquí la absorción del fármaco predomina por encima de la eliminación del fármaco. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, lo que yo quiero decir es que los procesos farmacocinéticos ocurren todos al mismo tiempo, ¿ok? Nosotros los dividimos de manera didáctica para que podamos aprenderlo, pero después de eso nosotros tenemos que construir nuestra mente para tener siempre presente que todo ocurre a la vez, porque en la medida que nosotros vamos absorbiendo el fármaco, él llega a la sangre, llega al compartimento central y de una vez allí ya está disponible para ser eliminado por el hígado y por los riñones. Entonces aquí ya desde el principio de la curva ya hay eliminación. Lo que pasa es que la absorción predomina por encima de la eliminación. ¿Por qué? Porque la mayor parte del fármaco todavía está en el intestino, por lo tanto se está absorbiendo a favor de su gradiente de concentración. Acuérdense de que el principal proceso que comanda la absorción va a ser la difusión pasiva, específicamente la difusión de tipo lipídica. Entonces, por eso la absorción aquí está predominando por encima de la eliminación, porque tengo más fármaco como tal en el intestino que queda por absorberse en comparación con la cantidad de fármaco que yo tengo en sangre que está disponible para la eliminación. Eventualmente, en la medida que las concentraciones plasmáticas aumentan y disminuye la cantidad del fármaco que se puede absorber en el intestino, entonces llegamos a este punto de equilibrio en el cual la eliminación se equilibra con la absorción. Esa es la llamada concentración máxima, ¿ok? Y el tiempo que tardamos en alcanzar este punto es el llamado tiempo máximo o Tmax. La concentración máxima puede variar dependiendo de la dosis que nosotros administremos. Si administramos, yo qué sé, 450 miligramos, pues entonces voy a tener una concentración máxima más alta. Si administro el doble de eso, si administro 900, la concentración máxima va a ser más alta. Pero el tiempo máximo siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo que va a ser necesario para que se equilibre el proceso de absorción y el proceso de eliminación siempre va a ser el mismo, siempre y cuando la cinética del fármaco sea de primer orden, es decir, que sea no saturable. Pues el cuerpo se adapta. Si yo le doy más fármaco con el que trabajar, pues el cuerpo va a comenzar a trabajar más rápido para manejar ese volumen de fármaco que estoy dando, y al final del día la absorción y la eliminación pues se van a equilibrar en exactamente el mismo tiempo. Bien, lo que va a variar es la concentración máxima, que va a ser más alta debido a que bueno, estoy administrando una dosis más alta del fármaco. Después de eso vamos a tener una tercera parte de la curva, que sería esta parte C, donde la eliminación predomina por encima de la absorción, porque bueno, ya absorbí la mayor parte del fármaco, ya no queda mucho en el intestino, hay una mayor cantidad en plasma y esa cantidad que está en plasma pues está siendo depurada por los órganos de eliminación. Eventualmente, esta parte de la curva representada con la C llega a un punto en el cual se acuesta, que es lo que está aquí representado con la letra beta, y eso lo que representa es básicamente que ya en ese punto ya no se está absorbiendo el fármaco, ya todo el fármaco que se podía absorber se absorbió y ahora lo único que queda aquí es la eliminación. O sea que prácticamente esto de aquí correspondería, en los modelos de cinética de dos compartimentos que habíamos visto, esto de aquí correspondería a la concentración plasmática en tiempo cero. Sería básicamente ese punto específico en el cual ya lo único que queda es la eliminación del fármaco, ya no hay ningún otro proceso involucrado. Ojo,
No es lo mismo porque cuando hablábamos de ese modelo hablamos de distribución y aquí lo que estamos teniendo en cuenta es la absorción y la eliminación, pero lo digo más o menos para que comiencen a integrar las cosas. La biodisponibilidad oral, aquí realmente con este concepto no me voy a poner mucho porque estoy seguro de que René se los dio. Ya saben que es el porcentaje de la dosis administrada que alcanza la circulación sistémica de forma inalterada. Ok, entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo un fármaco con una farmacocinética lineal? Que ya se los venía adelantando en la diapositiva anterior. Bueno, fíjense, si yo voy administrando mayores dosis del fármaco, la concentración máxima va a ser mayor, pero el Tmax va a ser exactamente el mismo, por lo que les había explicado, porque como la cinética es lineal, o sea, es de primer orden, los distintos procesos encargados de la absorción y de la eliminación se adaptan a esa concentración mayor que yo estoy dando y por lo tanto van a tardar exactamente lo mismo en alcanzar el equilibrio. Por eso el Tmax va a ser el mismo, pero el Cmax va a ser mayor dependiendo de la dosis que yo haya administrado. Los regímenes de dosificación. Con respecto a los postulados, tener en cuenta de todos ellos, algo que a mí me parece interesante es este segundo punto, que es que la magnitud del efecto es directamente proporcional a la concentración del fármaco en la biofase. La biofase es la parte del cuerpo donde están los receptores con los cuales entran en contacto los fármacos, ¿no? O sea, sería esa partecita que está en contacto estrecho con la membrana celular. Entonces, la concentración del fármaco en la biofase es proporcional a la concentración del fármaco libre, ¿ok? Porque como ustedes saben, los fármacos difunden de manera indiscriminada a través de los capilares, porque los capilares lo único que discriminan es si el fármaco está unido a las proteínas plasmáticas, de resto no discriminan más nada, o sea, el fármaco puede ser un ácido, puede ser una base, puede ser pequeño, puede ser grande, puede ser lo que tú quieras, pero él va a difundir libremente a través de la membrana plasmática, a menos que esté unido a una proteína plasmática, allí ya cambia el asunto, ¿ok? Pero en líneas generales, eso es lo único que influye en la filtración del fármaco a través de los capilares. Por esa razón, la cantidad del fármaco que está en la biofase es exactamente igual a la cantidad del fármaco libre en el plasma, ¿ok? Porque la cantidad de fármaco que está en el plasma, eso difunde libremente hacia la biofase y se establece un equilibrio entonces entre esas dos cosas, entre la biofase y la concentración plasmática. Por esa razón, nosotros usamos las concentraciones plasmáticas como valores de referencia para saber si el paciente se encuentra dentro del intervalo de seguridad, que eso es algo que verán mejor en farmacodinamia. Pero por ejemplo, la digoxina, ese es un fármaco que es muy peligroso porque tiene un intervalo de seguridad muy estrecho, se usa en condiciones muy pero que muy contadas. En líneas generales, ese es un fármaco que yo puedo administrar una dosis inicial que está establecida, que es de 0,25 a 0,5 miligramos, pero después de dar esa dosis inicial, para yo calcular la dosis de mantenimiento, tengo que determinar la concentración plasmática, porque sobre esa base, entonces yo voy a ver cuánto exactamente yo le tengo que dar para mantenerlo dentro del margen terapéutico y sin llevarlo hacia el margen de toxicidad, que sería básicamente llevarlo hasta acá, ¿no? O sea, yo lo quiero mantener acá, pero no lo quiero llevar hasta acá, ¿ok? Entonces yo uso como referencia para hacer eso la concentración plasmática porque yo asumo que la concentración plasmática del fármaco es igual a la concentración del fármaco en la biofase y el fármaco que está en la biofase es el que como tal hace el efecto dentro de la célula. Un poquito enredado, pero básicamente así, pues para que entiendan bien estos conceptos y vean por qué son aplicables. Entonces los regímenes de dosificación en líneas generales van a tener en cuenta varios componentes. El primer lugar es la dosis. La dosis puede ser de mantenimiento de carga. La dosis de carga generalmente se calcula teniendo sobre la base el volumen de distribución del fármaco. Ojo, esto no lo calcula uno como médico, eso lo calcula la gente que se dedica a la farmacocinética. Pero igualmente la referencia es el volumen de distribución. Y por lo general la dosis de carga es el doble de la dosis de mantenimiento. La dosis de mantenimiento se calcula sobre la base del clearance sistémico de ese fármaco. Por ejemplo, la aspirina tiene una dosis de mantenimiento de 75 miligramos. La dosis de carga de la aspirina es de 150 miligramos. Fíjense que la dosis de carga es el doble de la dosis de mantenimiento. Y eso tiene una aplicación bien interesante de la cual vamos a hablar ahorita. Quédense con esa idea nada más de momento. El intervalo de dosificación, es decir, el tiempo en el cual yo tengo que espaciar las tomas del fármaco, generalmente se calcula sobre la base de la vida media. Ya vamos a ver por qué se suele hacer así. Y por último tenemos el tiempo de tratamiento, que eso realmente más que establecerse sobre la base de los parámetros farmacocinéticos, se establece sobre la base de muchos factores. O sea, tienen que ver con las comorbilidades del paciente, la enfermedad que lo está quejando, la severidad, etcétera. Depende de varias cosas, no depende solamente de la farmacocinética.
Las modalidades de administración, bueno, tenemos infusión intravenosa continua, es decir, que por largos periodos de tiempo yo le administro el fármaco al paciente, por ejemplo, por 24, 36 horas, etcétera, que sería lo que hacemos generalmente cuando estamos hidratando al paciente o también en situaciones muy particulares, como por ejemplo un paciente con cetoacidosis diabética al que hay que administrarle insulina cristalina por largos periodos de tiempo, pues entonces en ese caso se usa infusión continua. La infusión intermitente también se le va a colocar el fármaco al paciente por un periodo de tiempo, pero va a ser un periodo más corto. Puede ser, por ejemplo, por 4 horas, por 6 horas, que es generalmente lo que se hace, por ejemplo, en el caso de los aminoglucósidos, porque los aminoglucósidos tienen una vida media muy corta, pero son altamente tóxicos, son muy nefrotóxicos, muy ototóxicos y también son neurotóxicos. Entonces se administran en forma de infusión intermitente para, por una parte, suplir el hecho de que tienen una vida media corta, pero adicionalmente también se hace de esta manera para evitar que se desarrollen efectos adversos del fármaco. La infusión continua generalmente se prefiere para aquellos fármacos que tienen una vida media corta, pero que no tienen efectos adversos, así como para decir que la persona se va a morir. Por eso mencioné el ejemplo de la insulina cristalina, que generalmente se usa en la cetoacidosis diabética en forma de infusión continua para bajar esa grandísima glicemia que tiene el paciente, porque el paciente con cetoacidosis diabética te llega con una glicemia por encima de 250. Entonces en ese caso hay que tratarlo de esta manera, con una infusión intravenosa continua. Y bueno, tenemos otras formas, ¿no? Parenteral intermitente, que sería entonces irle colocando, por ejemplo, cada 4 horas una inyección al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la infusión intravenosa continua? Si yo grafico la concentración del fármaco en plasma y el número de vidas medias, me voy a dar cuenta de que inicialmente las concentraciones del fármaco van ascendiendo y después cuando llegamos a este número de acá, 4 vidas medias, llegamos como una especie de punto de meseta en el cual no hay una gran variación en las concentraciones plasmáticas del fármaco. Esto sería prácticamente un equivalente a ese punto cuando administramos el fármaco por vía oral que llega al Cmax, donde está equilibrada la eliminación y la absorción del fármaco. Bueno, aquí pasa básicamente lo mismo. A partir de este punto, 4 vidas medias, nosotros consideramos que la cantidad del fármaco que se está eliminando es equivalente a la cantidad del fármaco que se está administrando. Ojo, fíjense que estoy diciendo administrando, no absorbiendo. Pues acuérdense que cuando administramos un fármaco por vía intravenosa no se absorbe, ¿ok? Entonces, allí esta meseta se representa con el término de estado de concentraciones estables o steady state, es lo que está representado aquí como CSS. A las 4 vidas medias llegamos al 93,75% de la meseta, lo cual implica que ya a partir de este punto el fármaco se encuentra en un estado de concentraciones estables, es decir, que la cantidad del fármaco que se elimina en cada vida media es similar a la cantidad del fármaco que se está administrando en ese mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando administramos el fármaco por vía oral? Bueno, que ya no tenemos esta curva tan bonita, sino que ahora tenemos una especie de curva dentada con picos y valles. Básicamente esto ocurre por lo que ustedes vieron, porque el fármaco tú lo administras, primero ascienden sus concentraciones, luego descienden y así. Lo que ustedes vieron en la curva cuando administramos el fármaco por la vía oral. Sin embargo, fíjense que el mismo fenómeno de concentraciones estables se representa. Fíjense que a partir de las 4 vidas medias, la curva comienza a mantener más o menos una igualdad en sus picos y en sus valles. Se encuentran más o menos a la misma altura, fíjense, ¿no? Ese es el mismo estado de concentraciones estables, solamente que aquí es diferente porque adquiere esta forma como si fuera dentada. Imagínense que yo, por ejemplo, aquí administré un fármaco que tiene, o sea, lo administré en 100 miligramos, pasa una vida media, aquí serían 50, lo administro, aquí serían 150, entonces aquí serían 75, 175 y así consecutivamente, y cuando llegamos entonces a las 4 vidas medias, más o menos la cantidad del fármaco que está siendo eliminado se va a reponer con la dosis administrada del fármaco y de esa manera llegamos al estado de concentraciones estables. Fíjense en la importancia de la dosis de carga. Si doy un fármaco una dosis de carga de 200, aquí va a llegar a 100. Y si ahora le doy la dosis de mantenimiento de 100, aquí va a llegar a 200, 100, 200, 100, 200, 100, lo cual significa que ese fármaco inmediatamente, apenas se cumplió una vida media, llegó a su estado de concentraciones estables. Por lo tanto, ahora está dentro de la ventana terapéutica. Esa es la importancia de la dosis de carga, que nos permite llegar rápidamente al estado de concentraciones estables. Sin embargo, no todos los fármacos tienen dosis de carga, puesto que algunos pueden ser tóxicos al administrarse a dosis de carga, entonces no se administran por esa vía. Pero para que vean cómo se aplica el concepto de dosis de carga y por qué es importante en el régimen de administración de fármacos.
Aquí lo podemos ver un poquito mejor, fíjense. Yo tengo un fármaco que yo estoy dando una dosis de 300, por lo tanto la cantidad de fármaco en el cuerpo es de 300. Cuando pasa una vida media, entonces se elimina 150, es decir, el 50%, y me queda 150. Ahora administro otra vez 300, eso llega a 450. Al cumplirse la vida media, eso pasa a 225. Ahora otra vez administro 300, ahora tengo 525 y así consecutivamente. Fíjense que cuando llegamos a las 4 vidas medias, yo tengo 562. En esa vida media se elimina 281 y me quedan 281 en el cuerpo. Ahora, en la medida que yo vaya eliminando, fíjense que las variaciones son muy pequeñas. Fíjense, 281 a 290, de 290 a 295, de 295 a 297. Las variaciones son muy pequeñas. A partir de este punto, por lo tanto, ya podemos decir que a partir de la cuarta vida media, las concentraciones plasmáticas se mantienen estables. Claro, llegará un punto en el cual lleguemos al estado de concentraciones estables perfecto, en el cual la cantidad que yo administro de 300 va a ser igual a la cantidad que se elimina, que es de 300. Entonces siempre el organismo va a mantener 300 en el cuerpo. Eso sería lo ideal, pero por supuesto no se alcanza siempre, porque tardaría mucho tiempo en alcanzarse, y por lo tanto nosotros tomamos como referencia 4 vidas medias para decir, ok, a partir de este punto ya el fármaco está en su estado de concentraciones estables. Aquí tenemos la representación gráfica de varios regímenes de administración. Fíjense que en este caso es de dosis múltiples vía oral. Fíjense que un paciente que cumple adecuadamente su tratamiento se mantiene siempre dentro de la ventana terapéutica. En un paciente en el cual duplicamos la dosis, en líneas generales los picos y los valles van a ser más pronunciados, pero el estado de concentraciones estable se va a alcanzar igualmente a las 4 vidas medias. Si nosotros lo administramos en intervalos reducidos, es decir, que en vez de administrarlo por cada vida media, lo administramos antes, entonces fíjense que las concentraciones plasmáticas se van a hacer mayores, y adicionalmente a ello las fluctuaciones entre cada pico y cada valle se van a hacer menos pronunciadas. Y aquí tenemos un paciente que cumple de manera irregular su tratamiento. Fíjense el ejemplo de no tomarse el tratamiento por un solo día. Las concentraciones plasmáticas ahora se van a encontrar por debajo de la ventana terapéutica, y yo voy a tener que comenzar a compensar por varios días la administración del fármaco para encontrarme otra vez dentro de la ventana terapéutica. Entonces, si alguno de ustedes toma algún tratamiento crónico, pues tienen que cumplir a cabalidad ese tratamiento, porque si no, no van a lograr ningún efecto. Aquí tenemos los distintos principios de la dosificación. En líneas generales esto resume muy bien lo que les acabo de decir. Esto lo dejo para que ustedes lo lean cuando les pase las diapositivas. Cinética lineal y cinética no lineal. De esto ya les he hablado bastante. La cinética de eliminación de primer orden. En este caso, entonces, cuando hablamos de una cinética de eliminación de primer orden, hablamos entonces de que no se saturan sus mecanismos. Cuando es de Michaelis-Menten, entonces sus mecanismos sí se pueden saturar, etc. Los monitoreos de niveles sanguíneos. Aquí de esto nos salió una preguntita en el quiz. Cuando yo presenté este primer quiz, yo sé que ustedes ya no tienen, pero se los dejo. En líneas generales, realmente el monitoreo de niveles sanguíneos se prefiere para ciertos fármacos. Tenemos dos formas de monitoreo: predosis y posdosis. El monitoreo predosis es básicamente aquel monitoreo que yo hago para determinar si el paciente se encuentra dentro de la ventana terapéutica. Entonces lo que yo hago es que le pido al paciente que cumpla su tratamiento por un periodo estipulado, que básicamente sería 4 vidas medias del fármaco, que lo cumpla a cabalidad, y luego el día en que le toca hacerse el estudio, que venga temprano sin haberse tomado la dosis del fármaco, se le toma una muestra de sangre y después de eso se le deja que se tome el fármaco. Se calculan las concentraciones plasmáticas del fármaco y se verá si este se encuentra en la ventana terapéutica o no. Lo ideal es que debería encontrarse justamente en el borde inferior del rango terapéutico. Ahora, en el monitoreo postdosis, generalmente yo le administro el fármaco a la persona y después tomo las concentraciones plasmáticas y las calculo. Esto se usa más que nada con ciertos fármacos, como por ejemplo la ciclosporina, algunos antibióticos, la digoxina, la ciclofosfamida, etc. O sea, fármacos que tienen un intervalo de seguridad estrecho.
Ahora, situaciones especiales en las cuales varía la farmacocinética. Bueno, la farmacocinética en líneas generales es como el número de cédula de los fármacos, o sea, es constante. Si tú tienes un fármaco que tiene un volumen de distribución X o Y, o tiene una vida media X o Y, esas son sus propiedades farmacocinéticas y no van a cambiar bajo ningún concepto. O sea, no importa si yo lo administro por vía intramuscular o por vía oral, no importa si lo doy en preparados de liberación prolongada o si lo doy en forma de un comprimido simple, no importa nada de eso. Las propiedades farmacocinéticas van a ser exactamente las mismas. Ahora, sí puede variar un poco por particularidades del individuo, porque el individuo es obeso, porque tiene insuficiencia cardíaca, porque tiene insuficiencia renal, pues entonces ahí sí puede variar las propiedades farmacocinéticas de los fármacos. Entonces aquí tenemos muchísimas situaciones especiales, por ejemplo, las interacciones entre los diferentes fármacos puede ser, por ejemplo, por absorción alterada, por ejemplo, administrar una tetraciclina y que la persona entonces comienza a tomar productos lácteos que tienen iones metálicos en su superficie, pues entonces esa persona va a absorber menos el fármaco porque esos iones metálicos compiten con el fármaco y disminuyen su absorción. Puede ser también que entonces haya una interacción a nivel del sistema de citocromos, por ejemplo, la rifampicina. La rifampicina es un inductor del citocromo P3A4, por lo tanto, cuando una persona toma rifampicina, que es un antituberculoso, pues entonces también va a tener una disminución de las concentraciones plasmáticas de los otros fármacos que se metabolizan por esa vía. Entonces eso puede hacer que los otros fármacos no puedan cumplir sus efectos adecuadamente. En el caso de los pacientes neonatos, bueno, fíjense, el pH gástrico de estos pacientes es menos ácido y como consecuencia de eso, entonces estos pacientes van a tener una mayor dificultad para absorber los fármacos ácidos, puesto que los fármacos ácidos se absorben mejor en el estómago porque allí predomina su forma no ionizada, eso ustedes ya se lo saben. La absorción percutánea es mayor porque tiene un área corporal total mayor en proporción y por lo tanto cuando se administran fármacos por vía tópica, estos pueden generar toxicidad. La albúmina está disminuida, por lo tanto la fracción libre del fármaco es mayor, tienen una menor actividad del citocromo P, por lo tanto las drogas liposolubles van a tener una mayor vida media en estos pacientes, las reacciones de fase 1 y 2 son deficientes y la excreción renal es menor. En el caso de los ancianos, la masa musculoesquelética está disminuida y el tejido adiposo por lo tanto se encuentra aumentado. Por lo tanto, los fármacos hidrosolubles van a tener una mayor dificultad para distribuirse en este tipo de pacientes. El agua intracelular está disminuida, el gasto cardíaco es menor, por lo tanto se va a distribuir menos el fármaco, la función hepática es menor, etcétera. Esto realmente se los dejo a ustedes, esto lo pueden leer ustedes mejor y irle sacando la lógica. No van a salir tantas preguntas de esto en el parcial, en mi caso no salieron, pero esto ustedes lo pueden analizar por lógica. El anciano, bueno, va a tener un menor funcionamiento de sus órganos de eliminación, por lo tanto los fármacos dentro de él van a tener una mayor vida media. Va a absorber menos los fármacos porque la motilidad gastrointestinal está disminuida, por lo tanto las concentraciones plasmáticas de los fármacos que él tenga van a ser menores. Va a producir menos albúmina porque la función hepática es menor, por lo tanto la fracción libre del fármaco va a ser mayor. Tienen más tejido adiposo, por lo tanto los fármacos liposolubles se van a distribuir más, mientras que los hidrosolubles se van a distribuir menos. ¿Okay? O sea, ustedes pueden ir sacando las cosas por lógica. En la embarazada tiene un mayor volumen de distribución porque tiene más peso, tiene más tejido adiposo, tiene más agua corporal total porque también tiene que manejar el agua de su feto. Entonces en este caso va a comenzar a haber variaciones, el volumen de distribución de los fármacos va a aumentar, etcétera. En la obesidad un poco de lo mismo, simplemente que lo que más va a aumentar es el volumen de distribución de los fármacos liposolubles. Los hidrosolubles también aumentan, pero lo que más aumenta es el liposoluble porque, bueno, las drogas liposolubles van a hacer fiesta en ese tejido adiposo que es grande. Las hidrosolubles no tanto porque las hidrosolubles se van a distribuir es como tal en el tejido conectivo que está dentro del tejido adiposo que es menos, tiene una menor proporción. Entonces sí aumenta el volumen de distribución de las hidrosolubles, pero un poquito, mientras que de las liposolubles aumenta muchísimo. ¿Sí? La variabilidad individual también es importante. En un sujeto sano, la actividad de las enzimas hepáticas es diferente al de otro sujeto sano, pero los dos están sanos. Un ejemplo claro de esto ocurre con la isoniazida, que es un antituberculoso también. La población se clasifica, o sea, la población que toma isoniazida se clasifica en acetiladores lentos y rápidos. Los acetiladores rápidos eliminan rápidamente el fármaco, por lo tanto la isoniazida se queda menos en el cuerpo, que es lo que se ve acá.
mientras en la curva verde, mientras que los metabolizadores, los acetiladores lentos tardan mucho más en eliminar el fármaco. Entonces estos pacientes metabolizadores lentos son los que tienen más riesgo de desarrollar reacciones adversas con la isoniazida, que principalmente la isoniazida tiene reacciones adversas de tipo neurotóxicas. En la insuficiencia renal, pues principalmente se va a afectar la eliminación de los fármacos hidrosolubles, pero también la de los liposolubles, porque acuérdense que las reacciones de biotransformación tienen como objetivo final producir un metabolito soluble que pueda ser eliminado a través del riñón. Claro, hay excepciones, porque algunos de estos metabolitos se eliminan por la bilis o por otras vías, pero por lo general se eliminan por el riñón. Entonces la insuficiencia renal va a afectar a la eliminación de los fármacos hidrosolubles y también de los metabolitos de los fármacos liposolubles. Por lo tanto, la vida media de estos fármacos va a aumentar y pueden comenzar a aparecer reacciones adversas sistémicas. Y en el caso de la insuficiencia hepática, pues aquí sí generalmente lo que se va a afectar más son los fármacos liposolubles, mientras que los hidrosolubles en líneas generales van a mantenerse relativamente intactos. Aunque claro, hay muchas otras cosas en las cuales influye, porque por ejemplo en la insuficiencia hepática también hay menos vaciamiento gástrico, menos secreción biliar, por lo tanto va a ser más difícil absorber los fármacos liposolubles, etcétera. O sea, y también los propios fármacos hidrosolubles, porque si baja el vaciamiento gástrico, pues también se va a absorber menos el fármaco. Pero todo esto ustedes lo pueden sacar por lógica. En el caso de la insuficiencia cardíaca, como hay una falla cardíaca, hay edema intestinal. Como hay edema intestinal, se absorbe menos el fármaco. Y adicionalmente a eso, como comienza a haber tercer espacio, porque comienza a haber edema en miembros inferiores, todo eso ustedes que ya se saben por medicina interna, pues entonces el fármaco se comienza a acumular en esos terceros espacios y como consecuencia el volumen de distribución es mayor. Y el hecho de que tenga un volumen de distribución mayor hará que el fármaco se elimine menos, pero también será, la efectividad terapéutica será menor porque se está perdiendo en ese pocotón de líquido edematoso y no está llegando al sitio donde tiene que actuar. En las neoplasias también va a aumentar el volumen de distribución porque, bueno, al final del día las neoplasias son una gran masa de tejido. En la fibrosis quística se altera la distribución y la eliminación porque la fibrosis quística consiste en la formación básicamente de gelatina en los distintos conductos de nuestro cuerpo. Se forman en la vía aérea, se forman en la parte digestiva, sobre todo se forman dentro de la vía biliar y dentro de la vía y dentro del sistema de conductos pancreáticos. Entonces eso también altera el volumen de distribución. Y en el caso de la diálisis, en líneas generales tener en cuenta que aquellos fármacos que son pequeños, con baja unión a proteínas, un volumen de distribución bajo y que son hidrosolubles se extraen por diálisis. Por ejemplo, los aminoglicosidos se pueden extraer por diálisis. Las interacciones medicamentosas, un poco lo que les había mencionado, puede ser por inducción o inhibición enzimática, como ocurre con la rifampicina, que es un inductor enzimático. Un ejemplo de inhibidor enzimático es la cimetidina, que es un fármaco que se usa para evitar la secreción gástrica. Es del mismo grupo que la ranitidina, que todos aquí seguro han tomado ranitidina. Ellos son antagonistas de los receptores H2, son antihistamínicos. Entonces la cimetidina bloquea el citocromo P1219 y por lo tanto aumenta las concentraciones plasmáticas de los fármacos que se procesan por esa vía y puede producir toxicidad. El desplazamiento del sitio de unión a proteínas plasmáticas, el ejemplo más claro de esto es la warfarina. Ustedes van a ver a lo largo de la carrera, que van inclusive, a lo largo del año, que van inclusive a comenzar a hacer chistes diciendo interacciones medicamentosas. Bueno, la warfarina interactúa con todo, y es verdad, pero eso tiene una razón de ser. La warfarina tiene una unión a proteínas plasmáticas del 99%. Eso implica que todo fármaco que se una a proteínas plasmáticas va a desplazar en menor o mayor medida a la warfarina, y si la warfarina se desplaza de las proteínas plasmáticas queda libre para ejercer su acción y entonces puede comenzar a aparecer manifestaciones hemorrágicas porque la warfarina es un anticoagulante, específicamente un antagonista de la vitamina K, ¿okay? Es un llamado cumarínico. El aumento o la disminución del flujo sanguíneo del órgano depurador, pues también, si tienes más flujo sanguíneo en el hígado o en el riñón, pues por supuesto que el clearance en ese caso va a ser todavía mayor. Y la competencia por mecanismo, pero esto realmente es más farmacodinámico que farmacocinético. Algo que yo sí diría que es farmacocinético es que compitan por su absorción, que eso puede pasar, que compitan por su absorción, tipo por ejemplo, yo administro una sal de aluminio, hidróxido de magnesio, que es un antiácido, y al mismo tiempo a esa persona le administra un antibiótico, ese antibiótico se va a absorber menos porque el hidróxido de magnesio va a alterar las propiedades de pH y va a hacer que se absorba menos el fármaco. Eso sí sería un ejemplo de una interacción, eso sí sería un ejemplo más farmacocinético de interacción medicamentosa. Y eso es todo. Muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad y estoy a la orden para responder cualquier duda. Gracias por su atención.